Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital. Hola, bienvenidos, ¿cómo andan? Bueno, espero que estén muy bien y más aún si le han dado play a este episodio que va a ser muy interesante. Yo soy Jeremías Drobot, trabajo en Fieldview y aquí comienza un nuevo capítulo de Agroevolución, que es este podcast que hemos creado para hablar de todo lo referido a la agricultura digital. Ya mismo paso a saludar a mi compañera de estos episodios, Katia Yekel. Contanos cómo andás. Hola Jere, ¿cómo estás? Bien, por suerte. Bueno, ya este es mi segundo podcast, así que ya me siento más canchera. Y te cuento que hoy tenemos con nosotros un personaje de mi especial interés, porque es ingeniero en producción agropecuaria. Fue fundador y director ejecutivo de Maizar y fue integrante del grupo de trabajo para el mercado de carbono de la Cámara Internacional de Comercio. Martín Fraguillo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Katia? ¿Cómo están ustedes? Hola, Jeremías. Un gusto, Martín. Bueno, qué bueno que estás hoy con nosotros. Gracias por participar. Y si te parece, arrancamos entonces con un ping-pong de preguntas en donde la idea es que respondas lo primero que se te viene a la cabeza, como para ir entrando en calor. ¿Estás listo? Vale, perfecto. Sí, adelante. Vamos. ¿Apodo? Martín, en el liceo me decían pata. Perfecto. ¿Edad? 62. ¿Una banda o artista? Queen, ¿Un orgullo argentino? Carlos Gardel. ¿Y profesión alternativa? Buena pregunta. Gaucho. Perfecto, me intrigaba mucho saber qué ibas a decir en profesión alternativa. Buenísimo, vamos entonces ahora sí con las preguntas que hoy nos trajeron acá. Este podcast habla sobre agricultura digital, digamos el eslogan es un podcast sobre agricultura digital justamente, y me gustaría en primer término que me aclares o me comentes cómo te llevas vos con la digitalización, cómo ves que se llevan los productores agropecuarios argentinos, para ir un poco más allá, y por otro lado, qué barreras, qué dificultades, qué alicientes para su expansión en la Argentina ves. Pero yendo de menos a más, Dale. de Sí, vos a son los muchas. productores. Sí. Sí, yo diría que me llevo más o menos bien, ¿no? Pero es como algo que fue variando, ¿no? En mi vida, este acercamiento o alejamiento de los temas puramente digitales, ¿no? No sos un tequi, como se dice, que alguien es muy digital, muy Más tecnológico. claro, en épocas de mi vida no, y en los otros momentos me tocó, claro, acercarme mucho más. Ahora, a través de Carbon Group y de temas de cambio climático, hay algunos momentos donde necesitamos de eso y necesito saber y necesitamos entonces gente que venga y que nos cuente o tratar de generar las alianzas. Pero claramente, no en mi pregunta esa no la respuesta de profesión alternativa, porque la verdad que a mí lo que me gusta mucho es la dinámica en el campo, ¿no? Las actividades productivas, ¿viste? La hacienda, Ujú, y todo eso desde un punto de vista bien desde el potrero ujú, y de la interacción entre el hombre y los elementos, ¿no? Incluyendo el caballo como un elemento natural ujú. para el trabajo en el campo argentino, ¿no? ¿Te gusta el romanticismo, todo esto de la producción tradicional agropecuaria argentina, digamos? De conservar Sí, estas costumbres y demás. total, sí, para mí es un aspecto clave de la identidad, ¿no? de la Argentina. Y por eso también, para mí, un artista clave en la historia argentina es Gardel, y el Gardel de Hollywood y de París, vestido de gaucho, cantando y bailando tango. Y Ajá, creo que eso nos consolidó en el mundo, ¿no? Porque uno se imagina el Gardel de nuestras fotos, ¿no? claro. El sombrero y de maleo porteño, digamos. Pero en el resto del mundo la visión de él, digamos, es la unión del tango con la carne y con aspectos que creo que para la Argentina son muy profundos, ¿no? Que es salir Ujú. a la ruta y la pampa y todo ese espacio abierto, así que sí. Bien, eso a nivel personal. Y a nivel productor agropecuario, que sé que conoces muy bien este Sí, estereotipo con sus formas de producir, ¿cómo la ves? sí, a mí me parece que el productor agropecuario argentino pasa por un
periodo, ¿no? Pasó por un periodo que me tocó ver de cerca, porque es cuando yo empezaba a trabajar, que es el periodo de los 80, ¿no? Un periodo muy difícil desde el punto de vista económico, precios internacionales muy bajos, tipo de cambio muy complicado, retenciones altísimas, bajos rendimientos de prácticamente todos los productos y la salida que generan el grupito de personas que después fundaron Apresid, que se consolida, digamos, en los 90, ¿verdad? Pero empieza a mediados de los 80, que es la siembra directa. Entonces, me parece que el productor siguió manteniendo esa visión de ser como un sobreviviente, ¿no? Y que su empresa tiene que, frente a lo que sea, encontrar la tecnología adecuada para avanzar. Entonces, me parece que es como que naturalmente, en la medida en que la digitalización se pueda transformar de alguna manera en un resultado que le baja los costos o le aumenta los ingresos o le da mayor estabilidad, la va a tomar. Le Bien. sea fácil o difícil lo que sea. O sea, en esos 80s, 90s, que era, digamos, el debate de la siembra directa, todos los expertos decían que la siembra directa no iba a andar. Para mí, la siembra directa en Argentina es como si fuera el caso, ¿no?, de la historia del no va a andar. Algo que se acuerdan nuestros padres, nos decían, no, esto vos no lo vas a poder hacer, no, no va a andar, no va a andar. Ujú. Bueno, anduvo. De hecho, hay una sembradora, ¿no? Que la llamaron no bandar por esta gente que la estaba produciendo. Claro, claro, viste, tantas cosas, pero creo que este tema, por eso me parece que es tan importante, ¿no? Pasar de esa agricultura vieja, de una Ujú. decisión de siembra, a la agricultura digital, de una decisión por centímetro cuadrado o decímetro cuadrado, y todo lo que los datos en capas, ¿no?, georreferenciadas y para herbicidas, para esto, lo otro, rendimientos, etcétera, etcétera. Creo que es todo un proceso que hay que ir encontrando. Para mí esas tres cosas son claves, ¿no? O sea, Ujú. estabilidad, baja de costos y aumento de ingresos, ¿no? Bien, vos ves meramente la incorporación de tecnologías digitales en el productor argentino como una herramienta para mejorar, digamos, para eficientizar sus insumos, para mejorar sus márgenes, en definitiva. No lo ves como algo que sea de que lo incorpora como un, no sé, como un fetichismo, como esto que yo jodí al principio de los productores tequi. No solamente para decir que usa, que mira el campo a través de una compu, de un iPad, o que le hace la vida más cómoda, sino que tiene que traer resultados muy tangibles para adoptarse. Es que me parece que si vos miras, ¿no?, esa relación con la siembra directa, la búsqueda de que la siembra directa funcione en ese momento era para que la empresa sobreviva, Claro, porque era demasiado caro la labranza, los grandes tractores, las grandes cubiertas, los grandes motores, los turnos de 24 horas de arada, disqueada, cincelado, claro. etcétera, etcétera. Pero no quiere decir que dentro de ese grupo de desarrollo, uno que yo siempre me acuerdo es a Jorge Romagnoli, que él para mí era el tequi de la siembra directa. Él Ujú. era el que te mostraba cómo era el nuevo asadón de la migra y cómo había que modificarlo para que entonces la semilla y los residuos y el nuevo disco, y Claro. era como de todo eso, el tequi, como hoy, esto que decís, no, yo quiero en mi celular, en mi iPad, ver cómo se mueve la sembradora en el potrero y monitorear todo lo que me permite la tecnología disponible. Pero yo creo, ¿no?, y es algo muy personal, que del lado del campo argentino hay como esa visión del sobreviviente. Lo que necesitamos es sobrevivir. Y después de eso, a partir de esa siembra directa, y creo yo a partir del entendimiento, ¿no?, de la digitalización de la agricultura, empiezan a aparecer muchos otros beneficios adicionales, muchos Ujú. otros, ¿no? El de tener un conocimiento mucho más detallado de los suelos, de los cultivos, de la ecofisiología de los cultivos, de la interacción entre malezas, herbicidas, insecticidas, las distintas tecnologías y cómo todo eso va cambiando la empresa, capacitando a la gente. O sea, creo que la digitalización lo que tiene es intrínsecamente un volumen de información
y de conocimiento que puede tener tantas utilidades que yo creo que no tiene límite, Ujú. ¿no? Claro, vos ves como que hay digamos, una decisión digamos, algún aspecto que le hace al productor tomar esa decisión inicial de incorporar algo, para ahorrar un recurso, un insumo, lo que sea, y Ujú. después, digamos, se le va viendo el provecho a nivel sustentabilidad, a nivel equipos de trabajo, a nivel mejor calidad de vida, como que son cuestiones secundarias que van apareciendo. Exacto. Y te quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál Ujú. crees vos que es, digamos, la herramienta o lo que hoy hace abrir los ojos a los productores frente a un trabajo digital que no se podría seguir haciendo de otra forma, ¿no? ¿Qué decís? Esto, bueno, se tiene que trabajar así porque no podemos volver a trabajar como se trabajaba antes. Sí, totalmente. A mí me parece que una de las cosas que yo vi en Maizar es siempre cuando venían años difíciles, ¿no? De precios bajos o de aumento de retenciones o de alguna traba del gobierno, mucha gente decía, no, ahora el productor va a aplicar menos tecnología y va a sembrar la semilla más barata y va a usar la tecnología más, y va a volver para atrás. Pero en realidad, al final del día, lo que vimos en todos los casos es que no. El productor siempre opta por la solución de mayor tecnología, porque me parece que en todas esas soluciones de mayor tecnología, aunque sean más caras, lo que siempre vio es que esa solución de mayor tecnología es la que te da más estabilidad. Y para una empresa en un entorno tan inestable como el argentino, desde el punto de vista de la inflación, las variables económicas, la seguridad jurídica, las políticas de los gobiernos, ¿no? Creo que la estabilidad ocupa un rol muy importante. Y me parece que hoy, cuando miramos esto de la digitalización de forma amplia, al tener más información y poder tomar mejores decisiones, uno puede hacer que esa empresa sea un poco más estable en distintos aspectos. Algunos son productivos, otros son económicos, otros son organizativos o de los equipos de trabajo, ¿no? De seleccionar, supongamos, tenemos que elegir, supongamos que estuviéramos los tres sembrando, ¿no? Y tenemos Ujú, que elegir quién va a ser la empresa que nos va a sembrar, por ejemplo. Y entonces elegir digamos, la sembradora de mayor tecnología, bien, digamos, con todas las características digitales, nos va a dar un mejor cultivo, ujú. ¿no? Entonces creo que desde lo pequeño hasta lo grande, me parece que la digitalización es un camino de no retorno. El productor no va a volver a sembrar todo igual, a fumigar todo igual y a hacer todo igual. Martín, ligado a esto que estás comentando, es que te quiero hacer la próxima pregunta. Dale. Y es que leí que comentaste que las tecnologías pueden ser tanto preventivas, pero también restaurativas. ¿Podrás ahondar un poco en esta reflexión? Sí, sí, totalmente, porque cuando nos ponemos, Katy, a analizar desde el debate, ¿no? Del cambio climático y miramos el rol de la agricultura, Ujú. ¿no? Cuando yo entré a la facultad, un poco la visión era que la agricultura era la explotación agrícola, ¿no? Era una actividad como la de explotar un recurso. Y Claro. empezaban a aparecer, ¿no? Las primeras materias que se hablaba un poquito de algún tema ambiental o algo por el estilo. De esa lógica empezó a aparecer, bueno, los visiones ya de sustentabilidad, ¿no? En los 70 aparece la visión de la Comisión Brundtland y bueno, lo sustentable es que hoy sigamos haciendo aquello que cubra nuestras necesidades y también las de las generaciones futuras. Pero eso fue en los 70. Cuando se hace el Acuerdo de París, que fue en el año 2015, en ese marco de debate del cambio climático y de la urgencia de la humanidad de mantenerse entre este rango, ¿no? De calentamiento de 2 grados y apuntando mejor a 1,5 grados, aparece la visión que ya tampoco es suficiente que nuestros ecosistemas se mantengan en el estado en que tienen hoy y que en el futuro no estén peores que hoy.
sino que aparece una visión que es indispensable la restauración de eso que es de todos los ecosistemas, tanto los ecosistemas productivos como los naturales, todos los tenemos que restaurar a su mejor estado posible. Entonces me parece que ahí es donde, en esta dinámica, es donde aparece una visión completamente diferente, distinta a la que yo vi cuando tenía 24, 25 años o 23 años, de la explotación, también distinta a los de los 70, a los 80, a los 90, a los 2000, de bueno, sostenible, sustentable. Acá, así como estamos ahora, más o menos sigamos igual para el futuro. Acá hay que cambiar todo y todo esto hay que restaurarlo y tiene que estar mejor. Los suelos en el futuro tienen que estar mejor que lo que están hoy, los bosques nativos también, los pastizales también, las pasturas también, y todo mejor, ¿no? No sé si me fui Claro. a los tomates. No, se entendió, se entendió. O sea, la realidad es que lo preventivo ya no es, ¿cómo decirlo? Ya no es suficiente por cómo lo Exactamente. planteás. No es Claro, suficiente. Tenemos que exacto. tomar una visión mucho más proactiva de decir, bueno, no es que voy ¿no? a hacer aquello mínimo para que no se genere un daño. No, no, no. Tengo que pasar a ser proactivo y tengo que generar acciones. Y Sí, la un valor única manera, agregado. exactamente, y tengo que lograr que este ecosistema se mantenga en un esquema de mejora y que dentro de 5 años, dentro de 10 años, esté mejor. ¿Mejor en qué? En capacidad de almacenamiento de agua, por ejemplo, en presencia de malezas o digamos, de producción por hectárea de biomasa, de reciclado de nutrientes, etcétera, etcétera. Creo que ese es el tema secreto para mí de esta pregunta que haces vos, ¿no, Katia? ¿Cómo tenemos que encarar hoy cada una de nuestros ecosistemas, ¿no? Cada potrero, cada campo, cada loma, cada bajo? Creo que hoy la visión del mundo es esta. Y donde creo que esto que hacen ustedes, ¿no? De la digitalización de la agricultura es clave, porque sin información esto no es posible hacerlo. Mira, sí, totalmente de acuerdo. Y te hago una pregunta Ujú. ligado a esto que me venís comentando. Vos sos un referente por tu trabajo en el campo de la sustentabilidad en el agro, Ujú. y lo que quiero saber es cuál es el mensaje principal que buscas transmitir a la hora de hablar en los diferentes congresos. Sobre sustentabilidad, te consulto. Sí, me encanta esa pregunta. Y para mí la humanidad fue como, digamos, en las últimas décadas, cada vez especializándose más, cada uno especializado en un tema específico. Y me parece que la humanidad, al urbanizarse y al especializarse en un montón de temas, dejó de entender cómo funciona la naturaleza. Y en el último año se publicaron dos libros que para mí son interesantes, que empiezan a mostrar cómo desde distintos ángulos se empieza como a valorar la gente que entiende cómo funciona la naturaleza. ¿Qué quiero decir con entender cómo funciona la naturaleza? Por ejemplo, cómo funciona el ciclo del agua, ¿no? Sí, lo Claro, estudiamos en el colegio, que bueno, que el agua se evapora, las nubes, llueve, las plantas, ¿no? ¿Cómo funciona el ciclo de los gases? Los gases de efecto invernadero, ¿no? El CO2, el metano, óxido nitroso, ¿son gases contaminantes, como dicen tantos documentos y tantos discursos y tanta cosa? ¿O en realidad el CO2 es el gas milagro que permitió la vida? Si no hubiera habido y no hubiera hoy CO2 en la atmósfera, nosotros no estaríamos acá. sí, ¿Por qué? Porque el CO2, cuando las plantas lo toman y hacen fotosíntesis, emiten oxígeno y nosotros respiramos oxígeno. Entonces, para mí el mensaje clave es quienes trabajan en el campo y quienes están hoy en este camino de hacer mejor su agricultura, de digitalizarla, entender cómo funciona, piensen en de qué manera pueden eso que están haciendo comunicarlo al resto de la sociedad para que el resto de la sociedad entienda el aporte enorme que hace esa agricultura hoy y la que soñamos hacia el futuro. Que no es solamente comida, sino que son servicios ambientales que son indispensables para el ser humano. gracias, gracias por esa respuesta. Bueno, a vos, Katia. Martín, bueno, está clarísimo todo esto de la sustentabilidad, de la oportunidad del sector agropecuario de mostrar cómo Ujú. hace las cosas y de que es muy
proclive y que ya lo hace, Sí. digamos, a capturar carbono y demás. Pero Ujú. poniéndote en la piel del productor y del productor que Sí, está escuchando esto, sí. eh, ¿cómo crees que lo ve? O sea, ¿cómo que notas vos de lo que te comentan? Sí. Y cuál es digamos, el cambio de mentalidad que debe hacer? Y te pregunto, ¿lo ve como una amenaza, o como que está obligado a hacer algo, como un deber inalcanzable? ¿Qué le dirías como para tranquilizarlo? Y si se quiere, como una zanahoria también, como se dice, y por lo que sabés que están trabajando las empresas y lo que se está trabajando en todo el mundo, ¿qué Ujú. oportunidades puede llegar a tener a futuro Sí. esta persona con, como se dice, los bonos de carbono y demás? Sí, qué pregunta difícil, ¿no? Porque es como muy amplia y cada productor, ¿no? En su Claro. empresa, frente a sus productos, puede decidir qué hacer, digamos. Sigo como Ujú. estoy, ¿no? Trato de escuchar un poco a ver de dónde Y vienen las nadie me va a venir cosas. a buscar por nada, tampoco es una amenaza. Exactamente. Ok. Claro, claro. Eso es, entonces, a mí me parece que lo que todos los productores saben es que producir no es fácil, es muy demandante, es muy linda, ¿no? La actividad agropecuaria, pero no es fácil. Y lograr rendimientos altos y lograr productos de alta calidad no es fácil. Pero también el mundo, de alguna manera, de los clientes se fue alejando de nosotros y empezó a demandar otras cosas, ¿no? Que hay que Ujú. ser vegano, que hay que eliminar, por ejemplo, la producción animal. Las vacas son malas, las vacas son peores que la peor empresa de carbón o de petróleo. Y todo eso me parece que nos demanda desde este sector, ¿no? Yo le diría a cada productor, tratar de entender bien su empresa. Desde el punto de vista productivo, como la mayoría tratan de entenderla muy bien, excelente contador, balance, gestión, sistema productivo, seguimiento, rotaciones, manejo de los rodeos, sanidad, ¿no? Todo perfecto, pero me parece que también es importante empezar a entender la relación de esta empresa con el cambio climático. Y de entender eso, también tratar de, a lo largo de su cadena de valor, desde las empresas que le proveen insumos y tecnología, hasta los que llevan sus productos al mercado, tratar de ayudar a que ese posicionamiento se mantenga o mejore. Porque nuestro país tiene uno de los sistemas productivos mejores desde el punto de vista ambiental, y me parece que también desde el punto de vista del posicionamiento, lo que lograron, ¿se acuerdan lo que hablábamos al principio, ¿no? Ujú. De Gardel y los otros que andaban de gauchos, vestidos de gauchos, desde Hollywood hasta Europa, lo que vendieron nuestra carne y nuestra imagen de pampa, caballos, aire libre, animales libres y sueltos, ¿no? Y creo que hoy necesitamos ese mismo marketing, pero orientado a lo sustentable. Que Ujú. todas las campañas de pueblos fumigados y de todas esas cosas que se hicieron nos causaron muchísimo daño, y que la Argentina necesita trabajar en eso y que tenemos que trabajar juntos, ¿no? Como país, todos los ciudadanos de la Argentina deberíamos trabajar para demostrar al mundo que necesitamos ayuda para frenar la deforestación, recuperar carbono en los suelos, mejorar nuestros bosques, ¿no? Y que la Ujú. gente que está ahí necesita que por esos servicios ambientales se los reconozca y se les pague, Ujú. y que nuestros productos reciban ese valor. Una manera de recibir ese valor, para algunos, no es para todos, son los bonos de carbono. Y ese mercado también en el mundo está creciendo. Este año se están diseñando los mercados de carbono del futuro, sobre todo dos mercados bajo la órbita de Naciones Unidas, y creemos que eso nos va a dar una plataforma, pero lo mejor es empezar a trabajar ahora, no esperar a después, uy, ¿no? Ahora ya hay otros países trabajando. ¿Qué es concretamente? ¿El productor puede obtener más divisas concretamente a través de generar estos bonos? ¿Puede intercambiarlo por otras cosas? O sé que no está tan definido o no es tan claro para muchos, en Sí, muchos lados, pero ¿cómo ves vos, si se quiere por ahí de última, que será futuro esto? sí, el mercado de carbono existe en una versión, digamos, que arrancó a fines de los 90, principios del 2000, que se conoce como mercado voluntario.
y hoy se puede acceder desde la Argentina. Las empresas argentinas, tanto en el campo como en algunos otros sectores, pueden acceder a ese mercado. Pero se está construyendo a nivel digamos, de las Naciones Unidas, ¿no? Lo que se llama la UNFCCC, bueno, la unidad de cambio climático dentro de Naciones Unidas, un mercado global, o sea, donde los beneficios que haga un empresario argentino, un productor argentino, puedan ser vendidos, y eso lo que va a traer son precios más altos. Pero Ujú. hoy no es despreciable, de hecho, subieron muchísimo los precios y nosotros tenemos varias empresas que están justamente haciendo cambios en su sistema productivo para poder ingresar a esos mercados. Y ese mercado es dinero, digamos, en lugar de vender una tonelada de soja, lo que se vende es una tonelada de carbono, de emisiones que no ocurrieron. Gracias a esa nueva tecnología se hizo una actividad productiva sin emitir. Y eso es lo que se paga. Es complejo, es bastante trabajo, pero creemos que la Argentina tiene un potencial realmente muy grande, ¿no? Ujú. Aún en zonas de niveles de producción relativamente bajos o marginales, los niveles de carbono que se pueden lograr son razonables. Bueno, Martín, se nos va volando el tiempo, ya nos quedan muy pocos minutos de charla y te quiero hacer una última acerca de la COP27, esta cumbre que se hace sobre cambio climático, que nos desburres un poco, ¿no? Sobre de qué se trata. Imagino que se hizo la COP22, la anterior debe ser cada 5 años, ¿no? Eh, No, ¿qué, no, es todos qué- los años, todos los es años. todos los años? Ok. Todos los años, sí, sí, sí. ¿Para qué se juntan? ¿Qué metas se ponen? ¿Quiénes están ahí presentes? Porque bueno, sé que vos vas a estar participando en la próxima edición, así que nos Exacto. gustaría que nos cuentes los Sí, pormenores. sí, la COP significa conferencia de las partes. Las partes son los países, ¿no? Digamos, y estas reuniones se hacen desde el año 92, porque Ajá, la primera fue lo que se llamó la ECO 92 en Río de Janeiro, o Cumbre de la Tierra, y ahí se firmó, muchos países del mundo firmaron la Declaración de Río, y después se fueron claro. haciendo distintos grandes acuerdos. En 97, en 1997 se firmó el Protocolo de Kioto, que crea por primera vez los mercados de carbono, aunque estos desaparecieron después en 2012, caducaron. En 2015 fue la COP21 en París, y ahí se firma el Acuerdo de París. Entonces, ¿qué pasó? Lo importante para mí es qué pasó de París hasta acá. Y para mí hay varias cosas que son muy importantes para entender por qué esta reunión es tan importante. En París, que fue en el año 2015, por primera vez el sector privado es el que toma el liderazgo en la discusión del cambio climático. Desde el año 90 hasta el 2015, siempre habían sido las ONGs, digamos, acusando a los distintos sectores, a las vacas, a la soja, al petróleo, al carbón, que emiten, que esto, lo otro, acusando, los científicos mostrando información científica, tenemos un problema, ¿no?, con el clima, y los gobiernos medio diciendo, bueno, no, no sabemos, no podemos hacer nada, y en general las empresas y las organizaciones empresarias haciendo poco. Pero de París para acá es el sector privado el que toma el liderazgo, sobre todo una organización empresaria, que es la Cámara Internacional de Comercio, que empieza desde 2015 a crear distintos grupos de trabajo. Kat, que vos comentabas al principio, yo soy parte del grupo de trabajo para el diseño de mercados de carbono. Entonces, ese liderazgo del sector privado, el año pasado, en la COP26 en Glasgow, en Reino Unido, tuvo por primera vez una presencia muy fuerte del sector financiero mundial. El sector financiero mundial dijo, nosotros tenemos el capital para hacer las inversiones que sean necesarias para que el mundo llegue a emisiones cero. Y al llegar a emisiones cero en 2050 y bajar a la mitad de acá a 2030, que son solamente 8 años, lograr que se elimine la pobreza, se elimine el hambre y cambiar por completo a la humanidad. Entonces, el año pasado en Glasgow ocurrieron varias cosas importantes entre los países. En el sector privado, lo más importante para mí fue este avance, digamos, del sector financiero mundial, apoyando algo que creo que es fundamental, que es que cuando se hace una inversión, cuando le prestan plata a una empresa,
que se entienda de qué manera esa inversión mejora el cambio climático, no lo empeora, ¿no? Porque siempre escuchamos decir que el sector financiero era sordo, ciego y mudo, y que solamente iba donde la plata le daba más rendimiento. Bueno, ahora lo que estamos viendo en estos últimos años es que el sector financiero global, inclusive lo vemos en muchas instituciones financieras de la Argentina, nosotros trabajamos con muchas, y estamos viendo justamente ese compromiso de decir, no financiemos actividades que van a destruir el clima y que van a destruir la humanidad, invirtamos en actividades que la van a mejorar. Bien. ¿No? Entonces, el año pasado en Glasgow, bajo la presidencia del gobierno del Reino Unido, se acordó lo que se llama el Pacto de Glasgow. Y la actividad más importante del Pacto de Glasgow es la creación de 2 mercados de carbono. ¿Para qué? Para ayudar a los países en desarrollo a generar esas inversiones. Porque si nosotros vemos la Argentina hoy, la dificultad que tenemos, el Banco Central no tiene reservas, no hay dólares para pagar insumos importados, un montón de industrias tienen que cerrar. Entonces, ¿cómo vamos a pensar en hacer todas estas inversiones? No es fácil. Entonces, el mundo está, digamos, este año es el año de esa discusión. Y nosotros uno de los paneles que tenemos allá, que es el 9 de noviembre y se va a poder ver online, es justamente cómo se hace para canalizar recursos para que países como la Argentina, que tiene un problema macroeconómico enorme, podamos cumplir con nuestras metas climáticas, porque si países como la Argentina no pueden mejorar, restaurar sus ecosistemas, el mundo no se va a mantener en el rango del Acuerdo de París. La Argentina puede ser un país chiquitito desde el punto de vista económico, pero es muy grande desde el punto de vista de los recursos naturales. Y nuestros recursos naturales los tenemos que mejorar, que cuidar y mejorar. Perfecto. Con un marco institucional adecuado. Exactamente, y que además, claro, no es que venga la plata no sé, del Fondo Monetario, no sé de quién, del resto del mundo, para que acá el gobierno se la gaste en fútbol para todos o en todas las cosas que ya sabemos de la Argentina. No, tiene que ir realmente a las personas que están en el interior trabajando, cuidando sus ecosistemas, sea sembrando trigo, maíz, cuidando vacas, cuidando árboles, ¿no? Evitando deforestar. A esa gente hay que ayudar. Uh-huh. Buenísimo, Martín. Por mí, un gran cierre. Gracias. Bueno, mil gracias. Martín, muchas gracias por participar hoy y compartir con nosotros tu opinión, tanto sobre la agricultura digital como sobre la sustentabilidad ligada a estas prácticas. Y te quiero hacer un último pedido. Dale, cómo no. Y es que le dejes un mensaje final a nuestra audiencia. ¿Qué te parece clave que se lleven hoy de este capítulo? A mí me gustaría dejar, y te agradezco, Katia, que me hagas esta pregunta y a los dos, ¿no? Por invitarme. La verdad que me encantó la discusión que ustedes armaron, que frente a una de las situaciones más complejas que tiene la humanidad y de mayor necesidad de cambio, que tengamos una visión optimista. Primero, que la Argentina puede cumplir con esa meta y que al cumplirla vamos a poder resolver los problemas que tenemos hoy. Porque no nos olvidemos que tenemos un país con 50% de pobreza y con un montón de personas que no están encontrando un camino adecuado. Y que seamos optimistas, que este mundo que hoy nos exige y que es complejo y que empieza a tener sus problemas, si nosotros sabemos, ¿no?, elegir la tecnología adecuada, elegir la estrategia empresaria adecuada y estar comprometidos con este país, ¿no? Vemos todos los días que los chicos se quieren ir y que los jóvenes se van, pero creo que tenemos que tener esa visión optimista que este país lo vamos a cambiar nosotros. No va a venir otro de afuera a resolvernos los problemas. Tenemos que cambiarlo nosotros, hacernos cargo de las cosas que hicimos mal y de las cosas que podemos hacer bien y seguir para adelante. Bueno, ahora sí. Más claro aún. Martín, muchísimas gracias por tu tiempo, que nos hayas dedicado a charlar con nosotros, y ya nos estaremos viendo en algún otro evento o en el campo o donde sea. Dale, genial. Martín, un gusto la charla y conocernos. Dale, gracias, Katia, un placer. Sí, mil gracias. Les mando un abrazo grande, cuídense. Y a todos aquellos que nos escucharon, les agradecemos nuevamente que estén ahí. Esperamos que esta charla les haya resultado tan interesante como a todos nosotros. Les recordamos, nos escuchan cuando quieran, estén donde estén y haciendo lo que sea. Esto fue Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital. Hasta la próxima.
Esto fue Agroevolución, un podcast sobre agricultura digital.